Ya son Qué las 8 bueno. de la mañana, entonces pues ya vamos a dar inicio a esta sesión, que el día de hoy vamos a ver la sesión de alergia a pescados y mariscos. Yo soy la doctora Alejandra Canel Paredes y agradezco a mi profesor asesor, quien fue la doctora en medicina Carmen Zárate Hernández. Ok, bueno, vamos a empezar hablando de qué son los pescados y mariscos. Normalmente se les llama a este grupo de alimentos, pues alimento de mar, pero este se divide en estos dos. Por un lado tenemos a los pescados y por otro lado tenemos a los mariscos, que pues no son lo mismo. Y a su vez los mariscos todavía se van a dividir, como está aquí en la imagen, en crustáceos y en moluscos. Entonces, eso es como una breve introducción para que nosotros tengamos en mente la división de los alimentos de mar, que de hecho en inglés se le llama seafood a todo esto. Entonces aquí hay que dividirlo entre pescados y mariscos, y a su vez los mariscos en crustáceos y moluscos. Entonces, bueno, es bien sabido que a nivel mundial estos alimentos han tomado pues ya una importancia, sobre todo para la alimentación más saludable, ya que se ha visto que todos estos, tanto los pescados como los mariscos, tienen un papel importante en la nutrición humana, ya que pues tienen un alto nivel de proteínas, de omega 3 y también de vitaminas y minerales, por lo que pues al haber más conciencia sobre este valor nutricional tan alto que tienen estos alimentos, pues ha aumentado el consumo. Pero paralelo al aumento de este consumo, pues también han aumentado los reportes de pues, reacciones alérgicas contra estos alimentos. De hecho, tanto los pescados y como los mariscos son de los principales alimentos que producen alergias alimentarias, valga la redundancia, en las personas, y no solo son de los más frecuentes, sino que también son de los más peligrosos. Es decir, los alimentos del mar son los alimentos que más se ha visto que producen anafilaxia, y que de estas anafilaxias pues muchas pueden ser mortales. De hecho, junto con el huevo y la leche, aquí podemos ver que están, bueno, igual la soya, los frutos secos, pero se han incluido ya dentro del grupo de los 14 grandes de alérgenos alimentarios, que son responsables del más del 90% de las reacciones alérgicas, de casos más bien de alergia alimentaria. Por lo tanto, dado que son, pues como ya vimos, pues un componente alimentario muy importante con una fuente de alérgenos igual de importante, bueno, pues estos se han incluido en el reglamento de la Unión Europea para el etiquetado de los alimentos, y es importante que nosotros, pues como vamos a ver más adelante, enseñemos a nuestros pacientes a leer las etiquetas, porque muchas veces pues están ocultas. Entonces, brevemente, en cuanto a la prevalencia de la alergia alimentaria de estos dos alimentos, pues esta varía. En general se reporta aproximadamente un 0.3 para los pescados y un 0.5 para los mariscos, es decir, es mayor para los mariscos, pero en general se dice que aproximadamente el 2.5% de la población mundial ha presentado alguna reacción a los pescados o mariscos a lo largo de su vida. Y de hecho, como mencionaba, estas son de las principales causas de anafilaxia, tanto mortal, tanto en niños como en adultos, y de estos los más frecuentes, o sea, si dividimos entre pescados y mariscos, pues va a ser a los mariscos. Ahora, también, como podemos ver aquí en la imagen del medio, es más frecuente en los adultos que en los niños, con una prevalencia ya reportada por edad de pescados en adultos de 2.7% y en niños solo del 0.2%, y de crustáceos, bueno, más bien de mariscos, desde el 9% en los adultos y baja hasta el 2% en los niños. Ahora, estas reacciones alérgicas pueden ser desde leves, moderadas, hasta, como ya mencionamos, graves. Entonces, las manifestaciones clínicas pues, pueden ser muy variables, pero pues es importante recordar que con mayor tendencia van a ser pues graves. Y bueno, también la sensibilización y el desarrollo de reacciones alérgicas subsecuentes en este grupo de alimentos puede ser por tres vías, ya sea por la ingestión, que es la más común, pero también puede presentarse a través de contacto directo en personas, sobre todo pues de la industria, que trabajan con el procesamiento de los pescados y mariscos, y también por inhalación, que de hecho esta es una de las causas, a través de la inhalación de las partículas de las proteínas de los pescados y mariscos, de asma ocupacional, la cual se puede dar hasta las bibliografías pues varían, pero mencionaban en unas de un 2 a 8%, en otras hasta un 36%. Y esto pues es principalmente pues en los trabajadores nuevamente del procesamiento de estos alimentos, o incluso pues también en los chefs. Bueno, antes de empezar como con cada uno, quise poner esta tabla de la taxonomía porque es muy importante que nosotros veamos como que la distancia filogenética entre el origen de cada uno de estos alimentos o animales. Todas pertenecen al reino de los animales, obviamente, pero luego, como pueden ver aquí, se dividen. Están
el filum de los cordados, bueno, los pescados van a pertenecer al filum de los cordata. Los crustáceos van a pertenecer al filum de los artrópodos y los moluscos van a pertenecer pues al filum de los moluscos. Entonces, como podemos ver, pues la distancia filogenética entre todas está pues más, o sea, no pertenecen al mismo filum, por lo tanto, pues la tasa de reactividad cruzada sí puede haber, pero no va a ser tan alta. Ahora, como podemos ver aquí también están los tetradópodos en la superclase de los vertebrados, que incluye pues a todos los animales que tienen 4 patas, como que puede ser desde mamíferos, los anfibios, las aves, y que bueno, lo menciono porque pues estos sí pertenecen a la misma superclase que la de los pescados, y aunque es muy raro, también sí puede haber reactividad cruzada con estos alimentos, específicamente con estos dos, ¿no? El ave, la gallina pues, y la rana. Y bueno, por otro lado, acá tenemos en los artrópodos, pues están obviamente los crustáceos, pero como vemos a su derecha, tenemos también que pertenecen a la misma clase, bueno, más bien a la clase, son primos de los arácnidos, específicamente del ácaro de polvo doméstico, y por el lado derecho de los insectos, específicamente de la cucaracha, con quienes también los crustáceos principalmente pueden tener reactividad cruzada. Y bueno, por último están los moluscos, que estos a su vez se dividen en 3, en bivalva, cuando tienen pues como una concha con 2 partes de bisagra, principalmente pues van a ser las ostras, los mejillones. Después están los cefalópodos, que estos van a ser pues los que no tienen concha, o por lo menos no la tienen externa, como el pulpo y el calamar. Y por último están los gastrópodos, que estos pues tienen, como su nombre lo dice, pues la cabeza unida como a un pie muscular muy largo, que es como un músculo ventral de estos caracoles, y de la balón también. Y bueno, como podemos ver, estos pues son de un filum diferente al de los nemátodos, pero pues o sea, como quiera están cerca de ellos. Como podemos ver aquí, algunos nemátodos pues puede ser el Anisakis simplex, y otros nemátodos como el Ascaris lumbricoides, con quienes estos también pueden tener reactividad cruzada. Pero bueno, esto solo es como una introducción para que ustedes se den cuenta de por qué unos, si van a, o sea, va a haber mucho más reactividad cruzada entre los alimentos de la misma filum que entre los que están separados, y por qué va a haber reactividad cruzada con ciertos otros animales vertebrados, con otros arácnidos o insectos, y bueno, con otros parásitos. Pero bueno, después de esta introducción, ahora sí vamos a hablar de lleno. Vamos a iniciar con la alergia a los pescados. Entonces, bueno, me faltó mencionar, perdón, voy a regresar tantito. Aquí en el filum de los pescados tenemos lo podemos dividir en dos, dependiendo de qué está formado su esqueleto o el pescado. Entonces, si está formado por cartílago, pues vamos a tener a estos dos de acá, que son principalmente pues los peces cartilaginosos, que van a ser los tiburones y las mantarrayas o las rayas. Y de este lado tenemos a los peces que sí tienen, o sea, los peces óseos, que sí tienen esqueleto, por así decirlo. Y bueno, aquí van a ser, estos son los que nos vamos a enfocar en la clase, porque estos son los que van a producir alergia. Los peces cartilaginosos rara vez producen, o sea, sus proteínas rara vez pues son alergénicas. Entonces ahora sí vamos a hablar de los peces óseos, que pues es el grupo más grande de todos los vertebrados. Tienen una gran biodiversidad con más de 30.000 especies identificadas. Sin embargo, las más alergénicas son las que están aquí mostradas. Y de hecho estas también se dividen, o sea, hay unas más alergénicas que otras. Por ejemplo, tenemos que el salmón, el bacalao, se me olvidó el nombre, el herring y el pollock son las más alergénicas, y por lo tanto pues estas son las más estudiadas. Este es el abadejo, perdón, el abadejo y el arenque. Este de acá es el arenque, se me olvidó el nombre, perdón. Y bueno, esas son las más alergénicas del grupo de los peces óseos, y de las menos alergénicas está, bueno, el atún, que es el mackerel, que es la caballa, se llama, y el sole, que es el lenguado. Son otros peces que estos es importante recordarlos porque van a ser de los menos alergénicos, o los que ciertos pacientes me van a decir, ¿sabes qué? Es que sí tolero el salmón, pero, perdón, no tolero el salmón, pero sí tolero el atún. Bueno, ahorita vamos a ver por qué, son los para que sepan cuáles son los más y los menos alergénicos. Entonces, en cuanto a la epidemiología de la alergia a los pescados, esta, como hemos visto, es menor que la de los mariscos, y aproximadamente es del 1% de la población en general, pero esto va a variar. ¿De qué depende? De la disponibilidad local, también de los hábitos alimenticios y pues de la región, ya que pues se ve que es más frecuente en países, sobre todo pues los que tienen largas costas o las que tienen un alto consumo de estos alimentos.
o también las que tienen una, pues, amplias industrias de procesamiento, como por ejemplo, pues Japón, Australia, todos los países escandinavos o nórdicos como Islandia, Finlandia, Suiza, Noruega, etcétera, y también países del Mediterráneo como España, Portugal, etcétera, en donde la prevalencia sube de un 1 hasta un 3%. Ahora, también es, como mencionaba, pues es importante pues la disponibilidad local, porque no va a ser lo mismo la alergia a un pescado que es muy consumido en China que uno que es consumido aquí en México. Entonces, pues por eso la prevalencia y la epidemiología de la alergia a los pescados es muy variable. Ahora, ¿cuáles son los principales alérgenos de los pescados? Estos lo podemos encontrar en muchas partes del pescado, principalmente en estos tres, que son el músculo, es decir, en la carne, el músculo y la piel, pero también se puede encontrar en la hueva, en la cola, y también, más raro, por eso ya no lo puse, pero también en el líquido seminal, en los huesos e incluso en la sangre, y pueden producir pues, reacciones alérgicas en los pacientes sensibilizados a estas pues, partes del pescado. Entonces vamos a iniciar por el más frecuente o el más común, que es el músculo de pescado, es decir, la carne. Y aquí vamos a tener a dos proteínas alergénicas, que son la parvalbúmina y las aldolasas y enolasas. De estos dos, por mucho lo más importante es la parvalbúmina. Esta va a ser la principal proteína alergénica del pescado, ya que produce sensibilización hasta el 80-95% de los pacientes. O sea, los alérgicos al pescado, 80-95% van a tener IgE positiva contra la parvalbúmina, en comparación con la aldolasas un 50% y con las enolasas un 63%. Por eso, estos son los alérgenos menores y la parvalbúmina es el alérgeno mayor del pescado. Entonces, bueno, como ya mencioné, es el que va a tener la mayor actividad alergénica, y algo muy importante es que esta proteína es termoestable, por lo cual la cocción de los alimentos no le va a quitar la alergenicidad. Y también esta proteína es la que tiene mayor importancia para la reactividad cruzada entre otras especies de pescados, porque como ya mencioné, pues es el panalérgeno de los pescados. Ahora, de estos, el que fue descubierto por primera vez fue el del bacalao báltico, que es el GAT-C1, y después el del bacalao atlántico, que es el GAT-M1, y de ahí ya salieron todos los demás, que es el CYP-C1 para la carpa y el SAL-S1 del salmón. Ahora, en cuanto a las aldolasas y enolasas, ahorita vamos a hablar un poquito más de la parvalbúmina, pero quise meter aquí a las aldolasas y enolasas porque también se encuentran en el músculo del pescado. Estas se encargan del metabolismo o participan en la regulación del metabolismo de la glucosa de los pescados, y estas tienen una potencia alergénica mucho menor que la parvalbúmina, y por lo tanto su reactividad cruzada también va a ser menor. De hecho, solo se han encontrado la alfa-aldolasa y la beta-enolasa en las especies de atún, de bacalao y de salmón. Y aquí esto puede dar algo que se llama mono y cosensibilización, es decir, hay pacientes que pueden estar, o sea, te llega un paciente que es alérgico, por ejemplo, al atún, y tú le haces las pruebas y te sale negativa, porque pues en realidad a lo mejor tú le pusiste, o sea, la prueba que le pusiste no tenía aldolasa y enolasa, y tienen una monosensibilización al atún, por lo cual no van a tener reactividad cruzada contra otros pescados. Pero bueno, también pueden estar sensibilizados tanto a las aldolasas y enolasas como a la parvalbúmina, y ahora sí producir una cosensibilización, y ahora sí tener pues reactividad cruzada entre muchas especies de pescados, pero más que nada por la parvalbúmina, no tanto por la aldolasa ni la enolasa. Pero bueno, si son positivas a las aldolasas y enolasas, van a tener muy poquita reactividad cruzada con otros pescados y sí van a poder consumirlos. Eso es lo importante de esto. Entonces ahora sí vamos a hablar un poquito más de la parvalbúmina, ya que como mencionaba, la parvalbúmina representa pues el principal alérgeno de los pescados. Este es su panalérgeno, nos podemos acordar con P de pescado, con P de parvalbúmina. No sé si les ayude eso, pero bueno, 80-95% de los pacientes que tienen alergia al pescado van a tener IgE específica positiva contra este. Entonces, la parvalbúmina pertenece a la familia de las proteínas de unión a calcio y sirve para la contracción y para la relajación muscular. Entonces, hay dos subtipos o dos isoformas, está la alfa y la beta. La alfa es la de los peces cartilaginosos, que como se acuerdan había ahí el film de los otros mamíferos. Bueno, también ellos van a tener o sea, también la alfa parvalbúmina va a estar en mamíferos y en aves, pero ojo, estas no son alergénicas, por eso no estamos centrándonos en hablar de los peces cartilaginosos. Ahora, los peces óseos, que son todos esos los que estamos hablando, pues tienen a la parvalbúmina beta, que esta sí es la alergénica y es la que va a producir reactividad cruzada con otras especies de peces. Ahora,
Es importante mencionar que los niveles de parvalbúmina van a variar dependiendo de dos cosas. Uno, del tipo de músculo y dos, de la especie del pescado. Entonces vamos a hablar primero del tipo de músculo, ya que hay dos tipos. Uno de ellos es el músculo claro y otro es el músculo oscuro. Entonces aquí está la imagen, le puse los dos, un corte longitudinal y otro transversal para que vean la diferencia, el color es muy notoria. Entonces, ¿para qué sirve el músculo claro? Como ven, pues es más abundante y este sirve sobre todo para una contracción rápida para ráfagas cortas de natación. Es decir, este músculo va a ser más abundante en peces sedentarios, como por ejemplo el bacalao, el arenque, la carpa. ¿Por qué? Porque pues estos van a estar como que en la misma zona de su mar nadando, pero no van a viajar grandes distancias. Entonces, ellos son los que necesitan como que pues esos nados rápidos, ya sea para escapar o para capturar a sus presas, pero para eso necesitan este músculo, por lo cual eh, ellos van a ser los más alergénicos porque la mayor concentración de parvalbúmina se ve en el músculo claro, ¿ok? Hasta 100 veces más que en la del músculo oscuro. Entonces, el músculo oscuro, como vemos en la imagen, pues está en mucho menor cantidad y esta va a ser sobre todo para peces migratorios, es decir, para peces un poquito más grandes que tienen una natación un poquito más lenta. Entonces, como no necesitan tanta contracción y relajación, pues no van a tener tanto de este músculo, por lo tanto, los niveles de parvalbúmina en este músculo y en estos pescados va a ser menor. Ejemplo de estos pescados son el atún, la tilapia, el jurel y la caballa. Y esto es importante porque, pues, hay personas que entonces pueden tolerar, o sea, que si, aunque sean alérgicos a la parvalbúmina, si a lo mejor comen del músculo oscuro, que va a ser una, o sea, que tiene niveles mucho más bajos y pues pudieran tolerarlo. Y bueno, otra cosa importante, ya vimos el tipo de músculo, ya vimos las especies, pero también en las regiones es mayor la concentración de parvalbúmina en la región dorsal y rostral del pescado que en las regiones ventral y caudal. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los efectos en la alergenicidad de la parvalbúmina del calor, el pH gástrico y el procesamiento del pescado? Bueno, ya habíamos mencionado que eran termoestables, entonces en cuanto al calor, pues la parvalbúmina va a ser resistente a la cocción y de hecho no se va a modificar, sino que incluso puede aumentar su alergenicidad porque produce pues la formación de neoantígenos, entonces la cocción incluso puede aumentarlo. ¿Qué pasa con el pH gástrico? Bueno, normalmente la resistencia va a disminuir, o sea, la resistencia de la parvalbúmina va a disminuir con pHs más bajos, es decir, con pHs ácidos. No se destruyen por completo, pero sí un poco. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, aquí se ve que son, al contrario, no son resistentes a pHs más altos, es decir, más alcalinos? Entonces aquí tenemos que tener cuidado con los pacientes que consumen con frecuencia inhibidores de la bomba de protones, pues porque van a hacer el ambiente más alcalino y van a hacer que no se pueda degradar tan completamente el pescado, por lo tanto van a aumentar su alergenicidad. Y por último, el procesamiento o los procesos industriales, esto por el contrario puede disminuir la alergenicidad de los pescados. Y ejemplos de esto pues es el atún enlatado o el surimi, que es como un pescado pasteurizado, que se ha visto que muchos pacientes pues son alérgicos a los pescados, pero sí toleran el atún enlatado o sí toleran el surimi. Y esto es por esto, porque pues el procesamiento sí afecta a la calidad de la parvalbúmina y por eso sí lo pueden tolerar. Ahora, las aldolasas y las enolasas, como hemos mencionado, estas son más sensibles al calor y también al procesamiento que las parvalbúminas. Por eso también, pues un paciente alérgico a las anolasas y endolasas, pues a lo mejor sí puede tolerar al pescado ya procesado. Ahora, vamos a hablar de los otros alérgenos del pescado. Ya hablé de la parvalbúmina, que ese es el más importante, de las aldolasas y enolasas, que son un poco menos frecuentes, son alérgenos menores, pero aquí hay otros alérgenos menores, que son, bueno, el primero es la vitelogenina, que esta es una proteína de transferencia de lípidos que se encuentra en casi el total de la hueva del pescado. O sea, si un paciente es alérgico a la hueva del pescado, casi sí o sí va a ser alérgico a la vitelogenina. Y esto le va a producir que haya una reactividad cruzada con otros huevos de pescado, pero ojo, no va a producir reactividad cruzada contra la carne o sea, del pescado. Es decir, yo puedo ser alérgico a la hueva del pescado del salmón, pero pero puedo tolerar el salmón. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que uno es la parvalbúmina y uno es la vitelogenina. Y lo mismo, tampoco hay reactividad cruzada con el huevo de la gallina. Otra proteína alergénica, pues es el colágeno, que bueno, se obtiene por hidrólisis, es un procesamiento que se llama hidrólisis y este se obtiene de la cola, de la piel e incluso de la vejiga del pescado y esto sirve para, bueno, tiene varias funciones. El colágeno del pescado se da en varios procesamientos de alimentos, sobre todo para algunas bebidas y algunos dulces como los malvaviscos, también para ciertos suplementos dietéticos y también en la farmacéutica porque sirve para
formar cápsulas de recubrimiento como entéricas, o también para hacer ciertas como recubrimientos en gel de ciertas tabletas o cápsulas, también para ciertas vacunas. Entonces, bueno, la potencia alergénica de esta proteína está todavía en estudio porque sí se ha visto que hay IgE contra el colágeno, pero no se sabe bien si es más como por reactividad cruzada o más bien porque hubiera estado contaminado con parvalbúmina o con otro alérgeno. Entonces no se sabe bien, su potencia alergénica todavía está en estudio. Y por último tenemos a la hemina, que pues es la sangre, que esta generalmente va a ser pues más importante para los trabajadores en el procesamiento de los pescados y mariscos, y esta va a ser a través de aerolización durante este procesamiento, y van a producir pues el asma ocupacional. Se cree que el alérgeno en realidad pues es la albúmina, y esta, bueno, pues se da pues sobre todo va a ser en los chefs y en los trabajadores de procesamiento de los alimentos. Ahora, hay otras, voy a mencionar aquí, otras alérgenos, pero la relevancia de estos ya es mucho menor y es más desconocida. Son la aldehído fosfato deshidrogenasa, la triosefosfato isomerasa, el glicerodehído 3-fosfato deshidrogenasa y la cretininquinasa. Estos se han investigado en un número muy limitado de especies y su reactividad cruzada es desconocida. Y aquí dejé al final la tropomicina porque quiero hacer énfasis en que no hay reactividad, o sea, los peces no tienen tropomicina, solo la única especie o de las únicas identificadas es el Mozambique tilapia, que este sí tiene tropomicina, pero el resto de los peces en general no tienen tropomicina, como todos los mariscos, por lo cual no va a haber en realidad tanta reactividad cruzada entre pescados y mariscos. Sí la hay, pero por lo menos o por lo pronto no va a ser a través de la tropomiosina, ¿ok? Y bueno, entonces estos son los ejemplos de ciertos alérgenos de los pescados. Como pueden ver aquí, solo mencionan la mayoría es parvalbúmina, 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 y mencionan la enolasa y aldolasa. O sea, aquí por lo menos ni siquiera se menciona la vitelogenina, el colágeno y la hemina. Entonces las mencioné porque es importante saber que existen y que también puede haber sensibilización a través de eso, pero bueno, las más importantes, pues como ya mencioné, parvalbúmina, parvalbúmina y parvalbúmina. Y después, bueno, las enolasas y aldolasas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía de la monoicosensibilización. Por ejemplo, aquí si vemos el salmón, tenemos que, ¿dónde está aquí? Sal S1, como está aquí, pues esta es una parvalbúmina, pero sal S2 y S3 son aldolasas y enolasas. Entonces un paciente puede estar sensibilizado, o sea, tener reacción alérgica al salmón, pero puede ser por cualquiera de estas tres proteínas, puede ser una o las tres. Entonces mono o cosensibilizado. Y esta es la hueva del salmón también, y esta pues es la vitelogenina, que es el ONC-K1. Y bueno, esta es el porcentaje de identidad de aminoácidos entre las parvalbúminas. Como ya vimos, estas están altamente conservadas entre todas las especies de pescados y tienen un alto nivel de identidad de secuencia. Como vemos aquí, pues casi todas están mayor al 70%. O sea, las más bajitas 64%, pero la mayoría está por arriba del 70%. Entonces esto va a dar una amplia reactividad cruzada entre todas las especies de pescados. Por eso cuando nosotros tenemos un paciente que tiene alergia al pescado, lo primero que le vamos a recomendar es que hasta que se estudie a detalle, pues que evite el resto de los pescados. Entonces, bueno, como ya mencioné, hay varios pacientes que solo reaccionan a una especie de pez y toleran otros peces, y esto pudiera, bueno, explicarse por lo que mencionábamos en esto, que ciertas especies de peces tienen bajo contenido de parvalbúmina porque no tienen tanto músculo claro, como por ejemplo ya hemos mencionado, el atún, la tilapia, el pez espada. Y bueno, también hay importante mencionar que estas parvalbúminas que están aquí mostradas, pues hay veces que tienen diversos epítopos de unión a la IgE específica, que puede producir pues una monosensibilización a un pescado, pero bueno, en general el que es alérgico a la parvalbúmina va a ser pues al resto de los peces que contienen parvalbúmina. Y esta es otra que me gustó más porque aquí se puede ver, o sea, se puede apreciar más como por colores la frecuencia de sensibilización. Entonces miren, todas las que están aquí, todas estas hasta la rana E2 son beta parvalbúminas, y las alfa parvalbúminas son esta de la rana y esta del pollo. ¿Ok? Como vemos, estas son las únicas que están verdes, es decir, que la pues, identidad de la secuencia de aminoácidos es muy baja y por lo tanto igual su reactividad cruzada. Pero si vemos, si te echamos estas últimas dos rayitas y vemos para arriba, casi todo se encuentra entre amarillito y naranja, y sube un poquito a rojo, pero no hay tanto rojo. Entonces esto es importante porque ahorita vamos a ver esta misma tabla, pero en los mariscos. Pero bueno, aquí yo lo que quiero que
que vean es la comparación de la identidad de los aminoácidos, como todas están por arriba casi del 70%. Y bueno, también se ha descrito que hay reactividad cruzada con otras fuentes de carne. Es muy raro, pero sí se ha visto anafilaxia para los anfibios, específicamente por la rana, pero esta sí que sería la beta-parvalbúmina por reacción cruzada con los pescados, pero sería la beta-parvalbúmina, ¿ok? No la alfa. Y bueno, también existe reactividad cruzada a aves de corral en pacientes que tienen alergia al pescado, como a la carne de pollo, y eso se llama síndrome de pescado-pollo. Aunque bueno, eso es por las aldolasas y las enolasas, aunque también se ha visto en una menor medida por la parvalbúmina, pero bueno, este síndrome no se sabe bien su frecuencia, pero es poco frecuente, este síndrome de pescado-pollo. Tiene una baja prevalencia. Ay, perdón, después. Y bueno, ahora sí vamos a hablar del cuadro clínico de la alergia a los pescados. Este en general es igual para los pescados y los mariscos. La vamos a catalogar en dos tipos de reacciones adversas. Una van a ser las inmunológicas y otra van a ser las no inmunológicas. Las reacciones inmunológicas van a estar mediadas por IgE o no mediadas por IgE, y las no inmunológicas pues generalmente van a ser ya sea o una intolerancia o toxinas, o una intoxicación por toxinas, y ahorita vamos a describir cada una. Entonces, bueno, primero las reacciones inmunológicas. Como mencioné, pues están mediadas por IgE y no mediadas por IgE. Las mediadas por IgE, como ya sabemos, generalmente los síntomas van a ser inmediatos o hasta 2 horas después de haber ingerido el alimento, y generalmente pueden ser leves y moderados, pero específicamente el pescados y mariscos generalmente van a ser graves. Y se puede manifestar como un síndrome de alergia oral, con edema de labios y prurito en los labios, síntomas cutáneos como urticaria, angioedema o dermatitis por contacto alérgica en los trabajadores que están en contacto directo con la piel, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómito, y síntomas respiratorios como rinitis, conjuntivitis y asma. Este y los cutáneos están con asterisco porque estos síntomas son los que más se van a ver también en los pacientes, en los pacientes que trabajan en el procesamiento de los alimentos, como los chefs o los que trabajan ahí pues en el procesamiento del pescado, porque pues por la aerolización de las partículas o el contacto directo. Y por último, pues bueno, la anafilaxia, que incluso puede darse por solo el contacto cutáneo. Entonces, las reacciones graves ocurren generalmente en la primera hora post ingestión, pero también se ha visto reacciones tardías hasta 8 horas después. Y bueno, están las no mediadas por IgE, que estas sobre todo se van a ver en niños con pues el síndrome de FPS, que se puede ver hasta 1 a 4 horas después de la ingestión, y esto generalmente va a producir vómito, palidez y letargo, pero ya son varias horas después de la ingestión, y estas pueden progresar a una deshidratación grave. Y bueno, lo otro, pues, puede ser el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias crónico, y este ya se va a manifestar por vómito intermitente, diarrea acuosa y también por un pobre crecimiento del niño, y también puede progresar a deshidratación. De hecho, el pescado, o sea, los pescados, pues, son uno de los desencadenantes de este síndrome que se ve con mayor frecuencia, sobre todo en países como España. Y esto, como mencioné, más frecuente en niños. Pero bueno, ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial por las reacciones no inmunológicas. Entonces, el primero, o sea, este es todo el lado de la derecha de la tabla de esta, ¿no? Vamos a ver todas estas reacciones no inmunológicas. Entonces, el primero, pues es el síndrome, perdón, es el síndrome escombroide, que también es llamado envenenamiento por histamina. Esta es una pseudoalergia debido al alto contenido de histamina en ciertos peces que han sido mal conservados o que han sido pues no refrigerados adecuadamente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, las bacterias pues tienen a esta enzima que se llama histidina descarboxilasa, y las bacterias pues están en el tejido de los peces, y lo que van a hacer es cambiar a través de esta enzima a la histidina a histamina. Entonces, por eso va a ser sobre todo en peces en descomposición, porque si los peces están bien congelados a menos 20 grados centígrados, sobre todo pues puede ser desde menos 0, inhiben a esta enzima. Entonces no pueden convertir la histidina a la histamina, y pues no van a tener mucha histamina estos pescados. Entonces, bueno, ¿cuáles son las bacterias más relacionadas? Son Proteus morgani y Klebsiella pneumoniae, las que más se ha relacionado, que tienen esta enzima y que producen este cambio de histidina a histamina. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico del síndrome escombroide? Pues se parece a una reacción alérgica, pero tiene ciertas características diferentes. Por ejemplo, el flushing facial o generalizado, van a tener también urticaria, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, cefalea, serostomía, palpitaciones, sabor metálico o amargo, y en ellos es más raro que tengan síntomas respiratorios o hipotensión. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, pues esto parece como una urticaria, ¿no?
pero hay ciertas características como lo son la cefalea, la serostomía y bueno, el sabor metálico o amargo y las palpitaciones que generalmente pues no se ven tanto en las reacciones alérgicas. Por eso esto es una pseudoalergia, ¿no? Y bueno, hay episodios que pueden ser tan graves que sí pueden llegar a presentar una reacción anafiláctica por tanta liberación de histamina a través de estas bacterias. Ahora, los síntomas del síndrome escombroide van a iniciar muy rápido, generalmente a 10 a 30 minutos después de ingerirlo, y van a tardarse un poquito más en resolver, hasta 24 a 48 horas. ¿Y cuál es el tratamiento de esto? Pues nada, el tratamiento es de soporte, únicamente paracetamol, líquidos, puede darse antihistamínicos e incluso pues si hizo anafilaxia, pues adrenalina. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues bueno, refrigerar a los pescados a menos 0 grados centígrados, porque a esta temperatura, como dije, se inactiva la enzima, la histidina descarboxilasa, y también las bacterias pues ya no pueden proliferar. Bueno, otro diagnóstico diferencial es la alergia a la Anisakis simplex, que como no sé si se acuerdan, había mencionado que era un parásito que estaba muy pegado a los moluscos. Bueno, puede ser ya sea por contaminación del pescado por este parásito, como aquí podemos ver, es que está aquí, este parásito, y eso se llama anisakiasis, es decir, por comer mariscos o pescados que estaban crudos o poco cocidos que tienen ahí el parásito, y que nos va a dar pues un cuadro como de intoxicación alimentaria, náusea, vómito, dolor abdominal, a veces puede producir apendicitis, obstrucción intestinal e incluso puede presentar sangrado. Pero bueno, ¿qué pasa? Este parásito es muy resistente tanto a altas temperaturas como a bajas temperaturas, es decir, solo se puede destruir cuando está cocinado a más de 60 grados centígrados o si está almacenado a menos de 20 grados centígrados, y pues eso, pues apenas ¿cómo se llaman? Refrigeradores como más industriales, en una carnicería o pescadería normal, pues no está a menos 20 grados centígrados. Entonces, el otro cuadro que puede producir, más que una intoxicación, es ya una alergia propiamente dicha al parásito. Y estas van a ir contra sus proteínas ANI-S1 y ANI-S7. En realidad no es hacia el pescado, es hacia el parásito, específicamente a las proteínas del parásito, o sea, ni siquiera es hacia el parásito. Entonces, bueno, sus alergenos, como mencioné, no son destruidos por el calor o la cocción, a menos que sean muy extremas, y puede provocar reacciones alérgicas tan graves, igual como anafilaxia, pero puede ir desde síntomas gastrointestinales, cutáneos como urticaria o dermatitis, respiratorios como asma y, como mencioné, pues incluso anafilaxia. Entonces, aquí se ha visto que, bueno, no se sabe la prevalencia específica contra la alergia a la anisakis porque los estudios son muy escasos, pero bueno, si se llegara a tener el extracto para confirmar la anisakiasis, sí se pudiera incluir en las pruebas cutáneas. Y ahora, esto, como recordemos, esto va a ser por una reacción cruzada con la tropomiosina, que cruza con crustáceos e insectos, que es como el ácaro de polvo doméstico, la cucaracha, que estos sí tienen tropomiosina, y que el anisakis, al estar muy pegado a los moluscos, también tiene tropomiosina. Y bueno, es por esta reactividad cruzada con la tropomiosina. Muy bien. Bueno, aquí les puse otra imagen de todo, aquí están todos los parásitos encapsulados. Y bueno, sigue más diagnósticos diferenciales, que está el envenenamiento por ciguatera, que es causada por comer pescado que ha sido contaminado por la ciguatoxina. Entonces, miren, aquí les puse una imagen. Se le llama, aquí lo que pasa es que hay ciertas algas que se llaman algas, no recuerdo ahorita el nombre, pero son unas algas que producen esta toxina que se llama toxina ciguatera, que le da un color rojo, por eso se llama la llamada marea roja. Entonces, estas algas son alimento para peces pequeños, ¿no? Entonces, estos peces pequeños que están aquí son, peces más grandes se comen a estos pequeños y luego peces más grandes se comen a estos peces grandes, y se llama bioacumulación. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a comer este pescado más grandote que ya tiene muchísima acumulación de la toxina ciguatera. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Esta toxina también es estable al calor y al frío, y los síntomas que va a producir se van a manifestar generalmente 1 hasta 6 horas después de la ingestión, y principalmente van a ser síntomas gastrointestinales como diarrea y vómito. Pero ojo, esta intoxicación por la ciguatoxina también puede producir síntomas neurológicos como parestesias, disestesias, puede producir incluso visión borrosa, ataxia y dolor, artralgias, mialgias, etc. Entonces, generalmente los síntomas gastrointestinales van a ceder rápido, en días, pero los síntomas neurológicos pueden incluso persistir hasta semanas o incluso hasta meses. Pero igual, pues el tratamiento va a ser pues de soporte en lo que se va recuperando el paciente.
Y bueno, después está la franca intolerancia a los pescados y mariscos, que esta pues va a ser reacciones adversas, ya sea pues por la propiedad farmacológica de las sustancias que están involucradas en los pescados, como por ejemplo pueden tener, varios pescados pueden tener aminas vasoactivas como la histamina y la tiramina, que estos son como, pues se encuentran en enlatados y en cocidos que son como conservadores, también en colorantes como la tartracina o en aditivos como el glutamato monosódico o la soya, y eso pues va a ser más una intolerancia a todos estos como conservadores. Y bueno, aquí el principal síntoma va a ser cefalea, aunque también pueden tener otros síntomas cutáneos y gastrointestinales. Y por último, pues está la infección, ¿verdad? O sea, nunca podemos descartar la infección, que puede ser ya sea bacteriana o viral, por principalmente estos patógenos. Y el cuadro, pues aquí va a incluir síntomas gastrointestinales, que también pues pueden ocurrir ya sea 1 o 2 horas después, hasta 6 o hasta 24 horas después de la ingestión de los pescados o mariscos. Entonces, es importante tener todos estos diagnósticos diferenciales en cuenta, porque a la hora de que un paciente llega y nos dice, ¿sabes qué? Es que tuve una reacción alérgica. Bueno, a ver, no habrá sido más bien una reacción pues no alérgica. Vamos a indagar y a preguntar todos estos detalles en la historia clínica de nuestro paciente. Entonces, bueno, ya por último, para hablar de los pescados, solo quise poner esta imagen que creo yo es importante para evitar, sobre todo, pues consumir pescados crudos. Y así evitar una intoxicación o un síndrome escombroide o todo lo que ya mencionamos, y así pues no tengamos tanto como confusión a la hora de que nos estamos sospechando de una alergia. Entonces, bueno, ¿cómo debemos escoger a un pescado cuando vamos al súper? Entonces, la carne debe de ser una carne, o sea, el músculo se debe de ver firme, elástica al tacto, debe estar bien adherida al hueso y que no se desprenda como que al hacer presión. El color, pues, debe de ser un color brillante. No debemos escogerlo si es blando, si es flojo y si se desprende con facilidad. En cuanto a las escamas, deben de estar bien unidas entre sí y adheridas a la piel con un bonito brillo, y no deben de estar opacas, ni viscosas, ni que se pierdan igual al tacto. El olor, obviamente, pues debe ser un aroma marino agradable, pero no nada que ya obviamente, ¿verdad? Que huela medio echado a perder. En cuanto a los ojos, sí es como importante, o sea, como una manera de verlo. Es malo si los ojos se ven opacos, hundidos o así como con una catarata, como nublados, con la pupila gris. Eso es que el pescado ya se está echando a perder. Se debe de ver pues brillante y así como gordito, o sea, protruyéndose el globo ocular. Las branquias deben de ser rosita, igual que el de la piel. No deben de ser ya café parduzco ni amarillentas, y la cavidad abdominal pues debe de estar, es bueno que esté completamente eviscerada y limpia, y no debe de estar desgarrada, no se deben de ver ahí todos los huesos o espinas separadas, porque pues esto puede aumentar pues el riesgo de infección. Entonces, muy bien, todo eso fue en cuanto a la alergia a los pescados, pero ahora vamos a hablar de la alergia a los mariscos. Bueno, son invertebrados, son invertebrados y se dividen, como ya habíamos visto, los mariscos, que es shellfish, se va a dividir en crustáceos y en moluscos. Acordémonos que los crustáceos vienen de la familia o del filum de los artrópodos. Entonces, igual los mariscos, todos estos comestibles, son más de 300 especies, igual que los pescados, y bueno, sobre todo van a ser el prawn, que es el camarón, o el langostino. Se utiliza como indistintamente, aunque no es lo mismo. Los langostinos son un poquito más grandes que los camarones, pero bueno, generalmente en Asia, en Australia se les llama langostinos, y más como por acá, por el occidente, se les llama camarones, pero bueno, son los prawns. Los cangrejos, que es el crab, y las langostas, ¿no? Que es el lobster. Y están los moluscos, que ya habíamos dicho que estaban los bivalvas, como son las ostras y los mejillones, los gastrópodos como los caracoles y el abalón, y los cefalópodos como el calamar y el pulpo. Entonces ya, estos son los más frecuentes, los más consumidos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, recordemos que estos son un poquito más frecuentes que la alergia al pescado, desde el 0.6 hasta el 3% de la población general, pero igual que los pescados, varía en regiones donde tienen más alto consumo, como por ejemplo, pues los que ya me he mencionado, ¿no? Países asiáticos, con países costeros, países nórdicos, etc. Y bueno, ya hemos mencionado también que son de las principales causas de alergia alimentaria y de mortalidad por anafilaxia inducida por los alimentos, tanto en niños como en adultos. Y si tenemos que ver para cuál es mayor, si para los crustáceos o para los moluscos, 100% de las veces va a ser más para los crustáceos, ¿ok? Y bueno, igual, como habíamos visto, el tipo de consumo que puede provocar alguna reacción alérgica en los pacientes que tienen alergia a los mariscos proviene principalmente del músculo, es decir, de la carne fresca y la picosida, pero también puede ser de como alérgenos ocultos en aditivos alimentarios, o pues también de exposición ocupacional. En cuanto a la carne fresca y cocida, bueno,
pues este va a ser, como ya mencionamos, el músculo que va a componerse, así como habíamos visto pescado, parvalbúmina, acá la tropomicina, perdón, acá el marisco va a ser a través de la tropomiosina. Este se encuentra en la carne, se encuentra también en la cola, se encuentra también en las pinzas, y es, por ejemplo, lobster, se me fue el nombre, perdón. Bueno, se me fue el nombre. También aquí es importante mencionar que los métodos de procesamiento como el calor no destruyen tampoco a estos alérgenos de la tropomiosina, incluso también pueden aumentar su alergenicidad. Y bueno, en cuanto a los aditivos alimentarios, estos se pueden ver, por ejemplo, en camarón seco, se pueden ver ocultos. Estos camarones en seco o pasta se pueden utilizar también como saborizantes para la salsa barbecue, para saborizantes de pescado, como en este tipo de sopas instantáneas. También es clarificador en vinos, que eso es como para quitar todo el material sólido. También se utilizan los aditivos alimentarios a base de mariscos. Y bueno, también se pueden ver en aderezos, ensaladas, etcétera, ocultos. Y pues por último, pues la exposición ocupacional, como ya vimos, como por contacto directo o exposición a partículas que se están aerolizando, que puede dar pues síntomas sobre todo de asma ocupacional o de urticaria por contacto. Entonces, ¿cuáles son los alérgenos de crustáceos y mariscos? Así como vimos que eran parvalbúminas, aldolasas, enolasas, diclofenina, etcétera. Bueno, en crustáceos y moluscos, como vemos, es la tropomiosina en los dos. Este va a ser el alérgeno mayor, y hay otros como está el arginina quinasa, las cadenas ligeras de miosina, la troponina, la actina, el trifosfato de isomerasa, etcétera. Pero estos ya son alérgenos menores cuya reactividad cruzada tampoco está bien estudiada. Es como igual en el pescado, o sea, todos los alérgenos menores que no está bien estudiado. De aquí nos vamos a enfocar sobre todo en la tropomiosina, y además esta tropomiosina va a ser la principal proteína, bueno, no solo la principal proteína identificada en ellos, sino también la que va a producir la reactividad cruzada, tanto en especies de crustáceos y moluscos contra los insectos y los ácaros. Entonces, la tropomiosina es el panalérgeno de los invertebrados, se encuentra no solo en los mariscos, sino también en el ácaro, polvo doméstico, en los insectos y en los parásitos. Y aquí, pues todos estos animales comparten una identidad de secuencia desde 70 hasta 90% de aminoácidos. Y esto no es la tropomiosina, a diferencia, ¿se acuerdan de la parvalbúmina? Los pacientes que tienen alergia a los crustáceos van a tener positividad a la tropomiosina en 60% de los casos, o sea, es un poquito menor que la parvalbúmina. ¿Y para qué sirve la tropomiosina? Igual que la parvalbúmina, para la contracción. Bueno, se va a juntar junto con la actina y la miosina, pero principalmente es para la contracción y también para el movimiento. Esas, como ya mencioné, son estables al calor y al procesamiento, por lo cual la cocción no va a disminuir su alergenicidad. Y bueno, algo muy importante es que la IgE específica a la tropomiosina, o sea, específicamente a la tropomiosina, es un mejor predictor de alergia al camarón que si nosotros le ponemos la prueba cutánea o la IgE específica, pero al extracto completo. O sea, es muy buena, o sea, nos indica con mucha la sensibilización a la tropomiosina. Después está la arginina quinasa, que esta también es un alérgeno, pero menor en los crustáceos y mariscos. También se va a encontrar igual tanto en los mariscos como en ciertos insectos como las polillas, arañas y gusanos de seda. Y bueno, también tiene una alta tasa de reactividad, más bien de sensibilización de IgE, en un 10 a un 50%. Por eso ya es un alérgeno menor, y su función también es de regulación en los niveles celulares de ATP. O sea, también es como para el metabolismo. O sea, es como las aldolasas y las enolasas prácticamente. Es una analogía. Y bueno, en cuanto a la reactividad cruzada entre mariscos e invertebrados, tenemos que, bueno, va a ser una reactividad cruzada muy fuerte y va a ser por las tropomiosinas. Entonces, la homología de la secuencia de aminoácidos es más del 95% entre crustáceos, es decir, entre camarones, cangrejos y langostas. En estas, más del 95% van a tener reacción cruzada. Ahora, la homología de aminoácidos entre moluscos es menor. O sea, la reacción cruzada por la tropomiosina en los moluscos, va a ser del 65 al 99%. Y sobre todo es mayor cuando es con los de su misma clase, es decir, bivalvas con bivalvas, cefalópodos con cefalópodos y gastrópodos con gastrópodos. O sea, aquí sí va a ser más importante. Entonces, nosotros, si nos dice un paciente, soy alérgico a los crustáceos, ¿sabes qué? Evita todos los crustáceos. Y si me pregunta, ¿tengo que evitar los moluscos? Pues bueno, hasta 75% de los pacientes que son alérgicos a un marisco también lo van a hacer a otro marisco. Entonces, pues sí se les podría decir,
aunque no hay tanta, o sea, tantísima, pues, o sea, hasta el casi 95% entre estos sí hay 75%, entonces, pues, se pudiera decir que también lo eviten hasta que se haga una como evaluación exhaustiva. Y bueno, si recordamos, la homología entre peces era del 29 al 67% entre ellos y era por la parvalbúmina, entonces no contra los mariscos. Y bueno, algo importante que tenemos que ver en esta imagen es el síndrome de ácaro de polvo doméstico mariscos, porque acuérdense que también va a haber reactividad cruzada, sobre todo por los crustáceos, más que con los moluscos, pero sobre todo los crustáceos y sobre todo el PEN M1 va a cruzar con el DERP10 del ácaro, con el BLAG 7 de la cucaracha y con el ANI-S3 del anisakis. Y bueno, ahorita vamos a explicar eso un poquito más de la reactividad cruzada y esto nuevamente es por la tropomiosina. Entonces, miren, esta es la tablita que les decía que compara la identidad de la secuencia de los aminoácidos de la tropomiosina entre los crustáceos con todos los demás moluscos. Aquí puse por porcentaje. Entonces, como vemos, si quitamos igual, aquí vimos pescado y humanos. O sea, si quitamos estas líneas verdes, podemos ver que todo lo demás ya es casi todo amarillito. Vemos mucho naranja y aquí sí vemos muchísimo rojo. Esto es porque, como ya mencioné, la reactividad de la tropomiosina, reactividad cruzada, entre la tropomiosina de los mismos crustáceos es altísima. Es de entre el 88 al 100%. Entonces, si un paciente es alérgico a los crustáceos, le vamos a decir que evite todos los crustáceos. Luego, entre los moluscos es del 70, que son estos de acá. Este sí está un poquito más bajita. Este es con moluscos es 70 a 98%. O sea, si comparamos la reactividad cruzada, o sea, entre los puros moluscos, es del 70 al 98%. Ahora sí, crustáceos con moluscos va a variar de un 56 a 64, les digo, en otra bibliografía llega hasta un 75%. Entonces aquí sí se les puede decir a los pacientes que, bueno, pues a lo mejor no necesariamente van a producir reacción alérgica, pero mejor hasta que sean evaluados, los eviten. Ahora, entre los crustáceos con los ácaros de polvo doméstico, acá está, Mike, 78 a 98% y es el responsable del síndrome ácaro-mariscos, que aquí pues puede producir, por ejemplo, que a la hora de que estemos en contacto con, pues sí, o sea, una reactividad cruzada a la ingesta de mariscos y cuando somos alérgicos únicamente al ácaro de polvo doméstico, ¿no? Y bueno, está también los crustáceos, la reactividad cruzada de crustáceos con cucaracha, que es esta, también es alta, esta naranja es de un 80 hasta un 97%. Y por último, moluscos con ácaro de polvo doméstico y con cucarachas, también es importante. ¿Se acuerdan que les dije? O sea, también están aquí, aunque menos, también existe, y es de un 58 a un 65%. Y como vimos, peces es baja, 52 a 60%, ¿ok? Que es esta de acá. Muy bien, entonces, bueno, el cuadro clínico es muy parecido a lo que ya vimos de los pescados, puede ser mediados por IgE o reacciones, perdón, o no mediados por IgE. En cuanto a los mediados por IgE, pues son los síntomas inmediatos que, como ya mencionamos, puede ser síndrome de alergia oral, cutáneo, gastrointestinal, respiratorios o anafilaxia. Ya no voy a ahondar otra vez mucho en esto, ya no lo sabemos, pero pues recordar simplemente que puede haber reacciones tardías que se pueden ver hasta 8 horas después, y esto es sobre todo, o sea, con el ejercicio, o sea, con algún cofactor, AINES, alcohol, inhibidores de bomba de protones o anafilaxia inducida por ejercicio, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la alergia a los pescados y mariscos. Aquí lo junté porque pues es igual. Entonces el diagnóstico se va a basar principalmente, como todo, en una historia clínica muy detallada junto con una exploración física. Número 2, la IgE específica, que ya sea puede ser por prueba cutánea, por prick to prick o sérica. La prueba de retoral en caso de ser necesario, y bueno, puse el diagnóstico molecular por componentes porque, como siempre, pues es otra herramienta que nos puede ayudar, aunque no tiene que ser a fuerzas parte del diagnóstico. Entonces, en cuanto a la historia clínica, bueno, pues esta comienza con una historia muy detallada sobre el tipo específico de pescado o marisco, porque ya vimos que pues varía también la alergia entre especies, la cantidad consumida, si el alimento estaba enlatado o no, cuáles son los síntomas observados, cuánto tiempo pasó en que iniciaron los síntomas y la duración, porque se acuerdan que había unas intoxicaciones que duraban hasta semanas o meses. Las reacciones previas, si había tenido reacciones previas similares, el curso de los síntomas, o sea, su progresión, su resolución, si ha recurrido o no, qué tratamiento le han dado, si había algún cofactor, si había antecedentes de atopia, como por ejemplo dermatitis atópica, asma, alergia al ácaro de polvo doméstico, a la cucaracha, reacciones por intoxicación por mariscos, o si a lo mejor algún otro familiar o conocido también tiene los mismos síntomas o con la misma especie.
Entonces, todo esto es como para nosotros ir viendo si sí puede ser una alergia mediada por IgE o una no mediada por IgE o una no inmunológica incluso. Entonces, ya que hicimos una historia clínica muy detallada, pues sigue comprobarlo, ¿no? Con una IgE específica, como ya vimos, puede ser por prueba cutánea, por prick to, o sea, y prick to prick o sérica. Entonces, hay extractos comerciales enteros que pueden dar buenos resultados solo si el alérgeno es abundante. Es decir, si mi concentrado tiene de pescado tiene mucha parvalbumina y el paciente es alérgico a la parvalbumina, bueno, pues probablemente me vaya a salir positivo. Pero puede haber falsos negativos en varias situaciones, como cuál, pues que no se tenga en el extracto, no tenga la proteína a la cual el paciente es alérgico, que tal que es alérgico a una aldolasa y enolasa y el extracto comercial pues no lo tiene, entonces va a salir negativa cuando sí es alérgico. Si el alérgeno tiene poca estabilidad y fue afectado durante el procesamiento de la realización del extracto, si el extracto no representa las especies de pescados y mariscos que el paciente normalmente consume, por ejemplo, lo que les mencionaba, o sea, un pescado que pues normalmente no se consume aquí, no vamos a tener el extracto para ese pescado. Y bueno, puede resultar, esto es al contrario, puede resultar positiva a un alérgeno sin reactividad cruzada, es decir, me sale positiva porque a lo mejor la muestra tenía mucha arginina quinasa y en realidad yo le digo, ¿sabes qué? Evita todos los pescados cuando en realidad pues era la arginina quinasa, ese no tiene tanta reactividad cruzada entre pescados. Entonces, pues las pruebas cutáneas son buenas, pero pues no son tan específicas. Y algo muy importante específicamente en los crustáceos, ya lo había mencionado, solo lo quiero recalcar, es que el diagnóstico en los crustáceos, es decir, en la tropomiosina, aumenta si yo le hago IgE específica sérica contra la tropomiosina. Fíjense, ahí llego al diagnóstico o me sale positivo en 71.4% de los casos, que si le hago a una proteína entera del camarón, o sea, el camarón pues tiene la tropomiosina, ¿no? Si yo hago el extracto de camarón, baja a 40, perdón, hacia la proteína entera del camarón baja 41 y si solo es una prueba cutánea así con un extracto comercial, baja hasta 33.3%. Entonces, específicamente, para la parvalbumina y para la tropomiosina tienen una buena sensibilidad y especificidad los extractos, pero para tropomiosina y parvalbumina, no el extracto completo. Y bueno, como pues recordemos, también pues el que salgan positiva cualquiera de estas pruebas no distinguen de una reactividad clínica y una reactividad inmunológica. Entonces, pues es importante por eso la historia clínica tan detallada. Y algo muy importante es que la IgE específica, o sea, la IgE sérica, también sus niveles ayudan a predecir alergia a los pescados. Es decir, sobre todo en pescados, un nivel mayor a 20 predice con un valor predictivo positivo de mayor al 95% que este paciente me va a producir una prueba rectoral positiva, o sea, si yo se las llegara a hacer. Pero estos niveles no están tan estandarizados para todo, o sea, para todos los pescados y mariscos. Generalmente yo solo encontré para el pescado con una IgE mayor a 20. Entonces, bueno, ¿cuál es el riesgo de anafilaxia durante las pruebas? Ay, me voy un poquito más rápido. Bueno, en general el riesgo es bajo. Sobre todo hay unos factores de riesgo, si la edad es joven, si tiene antecedente de dermatitis atópica activa o antecedente de anafilaxia, pues obviamente el riesgo de anafilaxia va a ser mayor durante las PRIC. O si le estoy haciendo una prick to prick con 4 o más alimentos, o sea, peces o mariscos al mismo tiempo, ese sí tiene más riesgo de anafilaxia, entonces se recomienda que pues, sea con menos alimentos, o que si tiene alguno de estos factores de riesgo, pues mejor nos vayamos por la IgE sérica, o sea, la sérica, IgE específica sérica. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una prueba de retoral? Bueno, tiene varias indicaciones, como nosotros sabemos, esta es o sea, el gold standard para el diagnóstico de alergia, cualquier alergia alimentaria, ¿no? Esta se puede realizar en pacientes de cualquier edad y es sobre todo útil cuando todas las demás pruebas nos salieron negativas, o fueron muy débilmente positivas, si hay síntomas dudosos, por ejemplo, me dicen, no, pues me dieron esos síntomas que yo digo, no me parecen tanto IgE, pero pues vamos a ver, te salen las pruebas cutáneas y están negativas, bueno, pues vamos a hacer una prueba de retoral, ¿no? Para evaluar la reactividad cruzada clínica con otros alimentos o, por ejemplo, con el ácaro de polvo doméstico y las cucarachas que pudieran explicar esta positividad en la IgE, pues aquí decimos, ¿sabes qué? Pues es por reactividad cruzada con el ácaro. Y bueno, es útil no solo para el diagnóstico, sino también para evitar restricciones dietéticas innecesarias. O sea, para que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Si eres alérgico al pescado, ya te hicimos prueba de reto a los mariscos y si puedes comerlos. No decirle desde un inicio que los evite. Pero bueno, acuérdense que consumen tiempo, recursos y pues como todos tienen un riesgo de reacción alérgica grave. Y ya por último, pues el diagnóstico molecular por componente, pues permite la identificación, como ya sabemos, de moléculas específicas y así facilitando pues el manejo del paciente o la recomendación que se le va a dar. Por ejemplo, aquí tenemos un extracto de bacalao que si sale al GAD M1, pues ya sabemos que esto es una parvalbúmina. Entonces, está potencialmente
co-sensibilizado con otros pescados. Entonces se lo hacemos a los demás pescados, al otro bacalao, al salmón, y vemos que también salen positivas. Bueno, pues ya sabemos que pues era la parvalbúmina, ¿no? GAD-M1. Entonces ahí sí es, evita todos los pescados. Pero ¿qué pasa si le hacemos un diagnóstico molecular por componentes y nos sale que salió GAD-M1 negativo, pero GAD-M2 y 3 positivo? Pues estos son aldolasas y enolasas, entonces sí le podemos decir que evite el bacalao, pero que puede seguir consumiendo los otros pescados. Entonces este algoritmo diagnóstico me gustó mucho, me quedó muy claro. Tenemos ya aquí los síntomas relacionados a eventos adversos a los pescados y mariscos. Si se sospecha de alergia mediada por IgE, hay que hacer, ya vimos, IgE, ¿no? Ver si ya sea PRIC o sérica. Si nos sale positiva, pues podemos ver los puntos de corte. Si el nivel de IgE o el nivel del tamaño de la roncha estaban estaban grandes y estaban elevados, como les dije, en pescado más de 20, ahí ya salió positivo. Síntomas, más pruebas, con niveles altos o roncha grande, evitarlo. Pero si nos sale el IgE muy bajito o la roncha muy chiquita, o sea, sí positiva, pero débilmente positiva, nos vamos al reto oral. O si desde un inicio nos salieron negativas, pues nos vamos al reto oral. Si nos sale negativo, pues ya no eres alérgico al pescado. Si nos sale positivo, pues lo evitamos. Ahora, si los síntomas son retardados, pues podemos pensar ya sea en una intolerancia o pues en todas las intoxicaciones que mencioné. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento pues en realidad va a ser pues la evitación e incluso de pequeñas cantidades, independientemente pues del grado de procesamiento. Evitar ingerir, inhalar, tocar todos los productos que contengan mariscos, y es importante enseñar a nuestros pacientes la lectura de etiquetas. Recordemos que hasta 1/3 de los pacientes tienen alergias a múltiples pescados y mariscos. Entonces, bueno, pues ahí la recomendación, si todavía no está evaluado, la recomendación es que sí lo traten de evitar. Y pues acuérdense que la reactividad cruzada es común entre mariscos, hasta 75%, o sea, entre mariscos, es decir, crustáceos y moluscos, 75%, mucho más alta entre puros crustáceos o entre moluscos de su misma clase. Y bueno, entre peces es menor, 29 a 67%, pero es muy importante vigilar por la contaminación cruzada. Por eso también se les dice que mejor si lo eviten todo, porque uno no sabe si donde tú dices, bueno, yo soy alérgica al camarón, pero pedí pescado. Bueno, pero tú no sabes si en el sartén también lo utilizaron para procesarlo, ¿no? O contaminación oculta, como por ejemplo en productos como la salsa de barbecue, que tiene componentes de camarón. Entonces sí es bien importante que expliquemos todo esto que les acabo de decir a los pacientes. Y en cuanto a los pescados, recordemos que algunos pacientes sí toleran los pescados enlatados porque el procesamiento sí afecta su alergenicidad. Entonces, pues podemos hacer el intento de prueba de reto a los pacientes pues si son alérgicos al salmón, se lo podemos hacer al atún enlatado y ver si lo toleran. En cuanto a la farmacoterapia, pues en realidad el tratamiento pues es sintomático con antihistamínicos, o pues si tienen anafilaxia, pues obviamente con adrenalina. Pero pues sí se les debe de dar su kit de adrenalina a los pacientes porque pues pueden tener, como ya mencioné, una ingestión oculta. Y bueno, ya repetí lo de los antihistamínicos. En cuanto a la inmunoterapia, en realidad no hay hasta ahorita muchos estudios que la avalen. Hubo un estudio de proteínas recombinantes hipoalergénicas de CYP1 y que se hizo en 2016 y estaba en estudios de fase 2 y eran pues 45 participantes en 6 países diferentes, y aquí los resultados eran prometedores, pero hasta entonces pues no hay todavía la recomendación específica y tampoco como quiera están los productos comerciales disponibles. Entonces, pues hasta ahorita no hay inmunoterapia que nos ayude para la alergia a pescados y mariscos. ¿Y cuál va a ser el pronóstico? Como sabemos, a diferencia de la mayoría de todas las alergias alimentarias, la alergia a los pescados y mariscos, como la del cacahuate, van a persistir de por vida hasta en el 90% de los pacientes. Sin embargo, quise poner, ya esta es creo que la última diapositiva, quise poner esto porque es un artículo que salió apenas en el 2020 y es muy reciente, que habla justo de eso. Incluyeron a pacientes que tenían 21 años o menos, que ellos ya tenían el antecedente diagnosticado de una alergia alimentaria o que tenían pruebas de IgE positiva, o sea, solo estaban sensibilizados a pescados y mariscos, y a ellos se les hizo una prueba de reto oral. Y querían ver en este estudio si ya habían alcanzado la tolerancia y también determinar lo que significaba pues, la sensibilización, porque acuérdense que incluyeron a pacientes que solo tenían la IgE específica positiva, y que vieron que de 63 pacientes que incluyeron, o sea, 63 pruebas de reto oral, solo 16% fueron positivas. Entonces es muy poquito, o sea, como vemos, pues aquí no aparece el 90% que acabo de decir en la diapositiva previa de que no revierte su alergia, o sea, solo 16% fueron positivas. Incluso 5 pacientes, más bien 6 pacientes tenían antecedente de anafilaxia, y de estos 6, 5 también toleraron la prueba de reto. Entonces, se vio que una prueba cutánea positiva a un pescado o marisco no aumentó el riesgo de tener una prueba de reto oral positiva.
y también se valoraron los niveles y se vio que un nivel de IgE específica mayor a 2, aquí cambió, ¿se acuerdan que habíamos visto que era en otros, o sea, en otros estudios decía que mayor a 20, la de pescados, tenía un valor predictivo positivo para una positividad en la prueba de 95%, bueno, acá es mayor a 2 de IgE específica pescado, 85% de probabilidad de positividad de la prueba de red oral. Y se vio que tenía este valor predictivo del 82%, pero ojo, esto solo con peces, no con mariscos. Con mariscos no se pudo llegar a establecer una cifra. Entonces, se concluye que la probabilidad de una prueba de red oral positiva es baja en pacientes que tenían antecedente de alergia alimentaria o positividad de una prueba cutánea, por lo que a pesar de lo que es sabido de que la alergia a los pescados y mariscos es rara vez superada, los niños que tienen una IgE específica baja, es decir, menor a 2, aunque tengan pruebas cutáneas positivas, pueden probablemente tolerar con éxito los pescados en un futuro. Por lo que esto lo quise poner como para que nos vayamos con la idea de que lo que más estudiado está es que sí dura de por vida, pero niños quizás pudiéramos sí intentar, no dice al cuánto tiempo ni nada, pero quizás en un futuro sí pudiéramos intentar una prueba de red oral supervisada para ver si ya lo pueden tolerar. Y bueno, este es rápidamente un resumen, nada más que se dividen los alimentos de mar en pescados y en mariscos, y a su vez los mariscos en crustáceos y moluscos. Y bueno, acuérdense que los peces cartilaginosos casi no producen alergia, no son más los óseos. Y bueno, que los mariscos tienen mucha reactividad cruzada por la tropomicina con los artrópodos como las cucarachas y los ácaros de polvo doméstico, e incluso con unos parásitos como la anisakis. Olvidé decir esto, que hay pacientes, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde hay una alta tasa de infección por parásitos, como el Ascaris lumbricoides, que se ha visto que tienen pues el asma descontrolada, y esto igual pues es por la reactividad cruzada contra estos parásitos, o sea que también tienen alergia a los moluscos. Entonces, como conclusiones, el impulso de una dieta más saludable y por lo tanto la sustitución de la carne con mariscos ha dado lugar a una mayor demanda de pescados y mariscos, y ese aumento se ha asociado con un aumento en la alergia a los mismos. Los adultos son los más comúnmente afectados, pero los niños también pueden presentar alergia y generalmente va a perdurar de por vida. Las alergias a pescados y mariscos es mediada por IgE, pero se han descrito algunas reacciones que no son mediadas por IgE y otras reacciones que son tóxicas, y siempre hay que descartarlas ya que se asemejan mucho entre sí. Ambos grupos son muy distintos en términos evolutivos y contienen alérgenos alimentarios, es decir, panalérgenos con alta reactividad cruzada y que generalmente son resistentes al calor y al procesamiento, como por ejemplo la parvalbúmina en los pescados y las tropomicinas en los mariscos. Y por último, bueno, los alérgenos de pescados y mariscos se pueden transmitir por ingestión, inhalación o por contacto directo con la piel, y las manifestaciones clínicas varían desde leves hasta moderadas o graves. La reactividad cruzada entre varias especies de peces es muy frecuente, pero los pacientes que son monoalérgicos a un tipo de pescado sí pueden tolerar exposición a otros tipos de pescado. Si un paciente es alérgico a un marisco, tiene aproximadamente 75% de probabilidad de ser alérgico a otros mariscos, y así como también a los ácaros de polvo y a algunos insectos y arácnidos. Y bueno, el diagnóstico requiere de una historia clínica muy detallada junto con ya sea pruebas cutáneas o IgE específica sérica, y en casos apropiados prueba de red oral, que eso pues es lo ideal. Y bueno, el tratamiento de evitación definitiva y la adrenalina, además de un asesoramiento con respecto a los alimentos con reactividad cruzada para evitar pues que no se ingieran de manera innecesaria. Y sería todo. Muchas gracias.